Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar hoy el curso de programación en Python para el análisis de datos. Este curso es muy importante porque estas herramientas les van a servir mucho, no solamente para el curso que es, digamos, complementario, que sería el del análisis y la toma de datos de colisionadores, sino que les van a dar herramientas que van a poder usar para muchas cosas. Entonces, este es un curso muy importante. Y pues tenemos el honor de tener a la doctora Cristina Oropesa como la docente de esta sesión de IMAN. La doctora Cristina es egresada de la licenciatura en Ingeniería Física por parte de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, la Ibero. Ella realizó un doctorado en física de partículas experimental en la Universidad de Glasgow, en Escocia, como parte de la colaboración de Atlas del LHC en el CERN. En el 2014, ella comenzó a trabajar como académica de tiempo completo en el Departamento de Física y Matemáticas de la Ibero y pues desde hace 10 años pertenece a la colaboración CMS de DHC, donde realiza investigación principalmente en la búsqueda de física más allá del modelo estándar y en la medición de la luminosidad y sus incertidumbres. Ella es investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y actualmente es representante de la Ibero ante el experimento CMS. Ella es team leader, de hecho, del CMS. Entonces, su grado de expertise está a tal nivel que van a poder aprovechar muchísimo su experiencia, no solo en la física, sino específicamente en este ámbito del análisis de datos. Entonces, sin más preámbulo, pues te damos la bienvenida, Cristina, y pues empezamos la sesión. Gracias. Muchas gracias, Aide, gracias a ti y a todo el equipo detrás de esta iniciativa, de esta escuela, lo cual me parece maravilloso. Y pues bienvenidas y bienvenidos todos a esta primera sesión del taller que le decía Aide, pues es un tema, ¿no? Programación que me da un poco de temor ver cómo lo logramos a distancia, pero pues aprovechemos que pues ustedes son las sobrevivientes, ¿no? Y que están aquí el 4 de diciembre en este curso. Y aprovechemos que pues somos pocas personas como para tener esa interacción mucho más cercana y siéntanse de veras en la libertad en todo momento de frenar la clase, de hacer preguntas, etcétera, ¿no? Con mucho gusto. Entonces, permítanme primero compartir un par de slides porque realmente no vamos a trabajar con presentación, sino vamos a hacer uso de una herramienta que hay en Google que se llama el Google Colab. Déjenme quitar las caritas de Zoom. Espérenme, espérenme, espérenme. Ahí estoy, perfecto. Entonces, bueno, como decía Aide, este es un curso que está pensado para 3 sesiones. La idea es que se lleven una idea general de cómo podemos usar Python para hacer análisis de datos. Y como les mencionábamos en el mensajito que circulamos hoy en la mañana, la idea es que pues todas las personas quepan en este curso. Entonces, si ustedes ya son muy hábiles en la programación en Python, les agradezco que estén aquí y su paciencia para el ritmo que vamos a llevar. Y si son personas que no están familiarizadas con esta herramienta y cómo poder usarla para hacer análisis de datos, pues bienvenidas pues trataremos que esto cumpla con sus expectativas y lo que necesitan y quieren saber al respecto. Entonces, vamos a tener 3 sesiones y para esta primera sesión, ahorita regreso al QR y a la dirección. O sea, vamos a trabajar, les digo, con una herramienta de Google que se llama Google Colab, que es una especie como de tener notebooks ahí en línea. Y la práctica que vamos a trabajar el día de hoy, esperemos que podamos terminarla con tiempo, es calcular la masa invariante de dos muones. Y ahorita no se preocupen, vamos a revisar todos estos conceptos para que todos estemos en la misma página sobre qué son cada uno de estos términos. Me regreso ahorita al QR y a la dirección para que la puedan copiar y accesar a ella. Pero primero, justo quiero, para que cuando entren no se me aceleren y muevan cosas. Una vez que ustedes entren
a esa liga los va a llevar a este notebook que se titula Masa Invariante. Y entonces aquí es importante que cuando entren se loguen con su cuenta de Google, ¿no? Con su cuenta de Gmail. Entonces aquí pues debe aparecer el simbolito de su cuenta. Ahora, si ustedes entran y quieren empezar a trabajar, les va a aparecer aquí una leyenda que dice que no pueden guardar los cambios, porque pues estarían abriendo mi copia de ese cuaderno de trabajo. Entonces, por eso va a ser muy importante que una vez que logren entrar, que por favor vayan aquí al menú de arriba a la izquierda, donde está el menú File o Archivo, y que ahí, por favor, seleccione la opción de guardar una copia de este cuaderno de trabajo en su propio Drive. ¿Ok? De esta forma, ustedes ya tienen listo el material en su cuenta, pueden editar, pueden guardarlo y sobre todo pueden regresar a él, consultarlo, trabajarlo y les queda para la posteridad. Como bien decía Aide, este curso yo espero que les sirva no solamente para los propósitos de física de partículas, sino que pues también pues aprendan algo interesante de Python, que ahora es una herramienta que pues es útil independientemente de la disciplina en la que estén, ¿no? Entonces, una vez que ustedes guarden una copia, lo que va a pasar es que se les va a abrir una nueva ventana con el notebook que se va a llamar copy of, ¿no? Copia de masa invariante. Y es en esta en donde les pido que por favor vayan trabajando y vayan avanzando para que, como les decía, pues se quede registro de todos sus cambios y puedan modificarlo sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, me regreso ahora sí, está tanto en el QR como en esta dirección eh, que acorté, que es bit.ly diagonal 4. Esto es P-O-Q-O de mayúscula O. Entonces, les doy unos minutitos para que eh, entren, me avisen si hay algún problema de configuración. Y aprovecho para mencionarles que para cualquier duda, cualquier cosa, pues aquí les dejo mi correo por si quieren contactarme después del curso, entre nuestras sesiones, con muchísimo gusto los atiendo. Ay, gracias, Aide, por ponerlo ahí en el chat. Muchas gracias. Por ahora, aquellos que ya estén, ya hayan accesado a este notebook, levanta la mano o manita arriba para saber cuántos van entrando, por favor. Muy bien. 3, 4. Okay. Ay, los que pusieron like, no registré mi cerebro, mi memoria de corto plazo, ya se me olvidó quién es. Pero ok. Sí, exacto. Si pueden poner mejor, o sea, levantar la manita en lugar de like para que no nos desaparezca. Todavía nos faltan 4 personas, según veo. Ok. 3, 2. Muy bien. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Ya pueden bajar entonces su manita. Perfecto. Entonces, em, de nuevo, déjenme quitar esto. Perfecto. Se ve de buen tamaño, ¿verdad? Así como lo estoy proyectando. Ok. Gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a permitirme dar una breve introducción. Sé que a lo mejor ya lo han escuchado
muchas veces a lo largo de esta semana, pero en caso de que haya personas nuevas, para que estemos en el mismo canal. Como saben, pues la física de partículas lo que hace es estudiar cuáles son los componentes fundamentales de la materia y cómo estos componentes fundamentales interaccionan entre sí, ¿no? Para darle estructura y pues el comportamiento de todo lo que observamos. Y nuestra teoría actual vigente es lo que se llama el modelo estándar de las partículas elementales. Y a lo mejor esto es una imagen que es familiar para ustedes, en donde es como una especie, como si fuera como la tabla periódica para los físicos, ¿no? De partículas. Tenemos organizadas a las partículas en generaciones, dependiendo de sus propiedades, de sus características. Entonces, por un lado, tenemos las generaciones o las partículas que dan origen y estructura a la materia, que los llamamos fermiones, y por otro lado tenemos partículas que tienen que ver con las interacciones de estas partículas, y llamamos bosones. Y hay una que está aquí en un color distinto, que también es un bosón, pero que tiene una naturaleza un poco distinta, ¿no? En el grupo de los fermiones tenemos dos tipos de partículas. Tenemos a los quarks, que son partículas que experimentan la interacción nuclear fuerte y que viven amarradas en grupos, ¿no? Por otro lado, tenemos a los leptones, que igual son fermiones, pero que pues, sus características hacen que puedan existir aislados y los podemos observar de forma individual. Los fermiones están estructurados en tres familias y en general, cuando nos movemos de una familia a otra, cada vez nos topamos con cosas que son más masivas, ¿no? Del lado de los bosones, que son estas partículas mediadoras de las interacciones, tenemos cuatro. La primera que está aquí son los gluones y no sé si alcancen a notar que hay como una pequeña envolvente que asocia a los quarks con este gluón, justamente porque el gluón es la partícula que es mediadora de la interacción fuerte que solo afecta a los quarks y es la responsable de mantenerlos amarrados en hadrones, como protones, neutrones, etcétera, y como un efecto remanente de esta interacción, pues es que se mantienen los núcleos de los átomos más pesados que el hidrógeno, pues estables, ¿no? Y no hay una repulsión electromagnética. Después aquí en la lista aparece el fotón, que es la partícula mediadora de las interacciones electromagnéticas y de nuevo, aquí muy tenue se alcanza a ver la envolvente y esta vez, además de los quarks, esto también involucra a los leptones cargados, ¿no? Los leptones que están aquí arriba, el electrón, el muón, el tau, y justo porque esta propiedad que determina si sucede o no una interacción electromagnética, pues es la carga eléctrica. Los quarks tienen carga y estos tres leptones también. Y los últimos dos bosones de la lista son el bosón Z, que es una partícula neutra, y los bosones W, que tenemos la versión positiva y negativa. Y estas dos tipos de partículas, como ven, la envolvente abarca absolutamente a todos los fermiones y estas son las encargadas de mediar la interacción débil, ¿no? No sé si ya hablaron en alguno de sus cursos sobre que hay dos tipos de interacciones débiles, las interacciones débiles neutras, que como el nombre sugiere, pues tienen que ver con esta partícula de aquí, en donde no hay un flujo de carga eléctrica, mientras que existen también las interacciones débiles cargadas, que están gobernadas por este bosón de aquí, en donde sí hay un cambio de carga en el proceso y por tanto hay cambios, decimos, de sabor de una partícula a otra, ¿no? Entonces la interacción débil es justamente aquella que tiene, la débil cargada es la que tiene que ver con los decaimientos, ¿no? Bueno, y por último, para acabar
de describir a nuestro modelo estándar, pues tenemos al bosón de Higgs, que está asociado más bien al campo de Higgs y cuyo en la teoría pues tiene que ver con la masa de las partículas elementales. Entonces, este es nuestro entendimiento actual. Y aquí algo que es muy importante es que de todas estas partículas que describimos, particularmente de este lado de acá de los fermiones, pues las únicas que son estables son las que se encuentran en la primera generación, es decir, los quarks U y D y el electrón, ¿no? Y con esta primera generación podemos describir toda la materia que nos rodea. Las partículas que están en las generaciones superiores, ¿no? La generación 2 y 3, son todas partículas inestables y lo que hacen es que tienen un tiempo de vida corto y se desintegran o decaen, decimos, en las partículas de las generaciones más bajas, ¿no? Y lo mismo sucede del lado de los bosones con el bosón de Higgs y con el bosón Z y con el bosón W. Son partículas que son inestables y que decaen, ¿no? Y eso lo vieron un poco también en la presentación del martes en el curso de toma de datos, donde vieron, pues, dada la naturaleza de estas partículas, pues, de qué forma podían desintegrarse, ¿no? Y entonces hoy vamos a profundizar un poco sobre esa misma línea, ¿ok? Bien. Entonces, después de ese recordatorio rapidísimo teórico, pues vamos a poco irnos acercando a cómo es que experimentamos con este tipo de partículas, ¿no? Ya vimos cuáles son esas partículas que nos dice el modelo estándar, son eh, las partículas elementales, ya vimos que hay interacciones que gobiernan cómo estas partículas se comportan. Y bueno, para experimentar con ellas en las últimas décadas, pues lo que se hace es hacer uso de aceleradores de partículas. Y el CERN, que es el Centro Europeo, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, es el más grande de estos centros de investigación. Está ubicado, como saben, entre Francia y Suiza y ahí pues se albergan muchos experimentos, no solamente el que es ahorita como el experimento más grande y más emblemático, que es el Gran Colisionador de Hadrones, sino que hay una participación de muchos experimentos, de mucha gente y sobre todo de muchas disciplinas, ¿no? O sea, no es un lugar, aunque es un centro de investigación en física, no es un lugar exclusivo para físicos, ¿no? Obviamente para que esto funcione necesitamos de mucha ingeniería de diferentes tipos y pues también de muchas otras especialidades, ¿no? Incluso pues gente que le gusta la divulgación de la ciencia, por ejemplo, en fin, ¿no? Es un área, es un laboratorio muy, muy complejo. Y bueno, pues hablábamos del LHC, que tiene 27 kilómetros de circunferencia, que el acelerador como tal se encuentra a 100 metros bajo tierra, y el nombre, colisionador de hadrones, pues nos dice que justamente el tipo de partículas que en él se aceleran son hadrones, es decir, partículas que están hechas de quarks. El programa principal del LHC gira alrededor de colisiones de protones. Sin embargo, pues también hay periodos especiales de toma de datos en donde hay colisiones de iones pesados, como por ejemplo núcleos de plomo, tuvimos una recientemente de oxígeno, en fin, ¿no? Los núcleos se aceleran y se colisionan. Y en el LHC hay cuatro experimentos principales, que son ALICE, ATLAS, LHCb y CMS. Y estos se encuentran en estos puntos que están aquí en este esquemita. ¿Ok? Entonces, son puntos en donde los haces que están circulando en direcciones opuestas se cruzan, se hacen pasar uno sobre el otro y ahí es donde suceden las colisiones y alrededor de estos puntos de interacción es en donde se ubican estos cuatro grandes experimentos.
Dos de ellos, que son CMS y Atlas, son experimentos multipropósito o de propósito general y tienen un programa de física muy diverso que va desde mediciones de precisión del modelo estándar hasta búsqueda de nuevas partículas, de materia oscura, en fin, ¿no? De microagujeros negros, etcétera. ALICE y el HCB, a diferencia, son experimentos que se llaman especializados. ALICE tiene que ver con cuestiones justo de colisiones de iones pesados, pues como su área de especialización para estudiar esa etapa temprana del universo, ¿no? Donde los quarks y los gluones estaban cuasi libres, el plasma de quarks y gluones. Y por el otro lado tenemos a LHCb, que estudia la asimetría que existe entre la materia y la antimateria. ¿Okay? Y entonces, cuando estos protones o iones se cruzan, pues se producen muchas partículas que salen en todas direcciones. Entonces, se trata que estos detectores sean herméticos en el sentido de que cubran todo el ángulo sólido, ¿no? Alrededor del punto de interacción en la medida de lo posible. Y como vimos hace un momento, pues muchas de estas partículas que se generan son inestables, ¿no? Entonces rápidamente van a desintegrarse y entonces lo que nosotros llegamos a detectar y a observar en nuestros detectores no es esta nueva partícula o esta partícula pesada que se produjo directamente de la colisión, sino que lo que nosotros observamos son los productos del decaimiento de esa partícula. Entonces, nosotros tenemos que trabajar como al revés, ¿no? Y como tratar de correr la película en reversa y tratar de inferir a partir de lo que detectamos en las diferentes capas de nuestro detector qué fue eso que se produjo en esa colisión. ¿Okay? Este es un esquema que a mí me gusta mucho porque ilustra lo grande y complejo que es el CERN y cómo el LHC es una de las actividades que se hacen ahí, ¿no? Tenemos otro tipo de experimentos que llamamos de blanco fijo, en donde los haces se hacen incidir sobre blancos, tal cual, y se hacen, por ejemplo, se producen isótopos, se hacen estudios de radiación para los detectores, perdón, los sensores de silicio, ¿no? Por ejemplo, por dar algunas ideas. Se estudia el tiempo de vuelo de algunas partículas como el neutrón, en fin, hay toda una cadena de aceleradores que hacen que este laboratorio sea muy, muy importante a nivel mundial, ¿no? Y digo, para aprovechar que tengo este diagrama, por si no lo han visto en alguno de los cursos ya, pues platicarles cuál es la secuencia de aceleración y de inyección, no tomó mucho tiempo. Existe un acelerador lineal que se llama el LINA 4, que de ahí es de donde se extraen los iones de hidrógeno, básicamente los protones, ¿no? De los núcleos de hidrógeno y se hacen pasar por un segundo acelerador que se le conoce como el booster, donde alcanzan un poco más de energía. Cada una de las etapas le va impartiendo más y más y más energía. Luego pasan de aquí al proton síncrotron, donde se da la estructura, por ejemplo, de paquetes de los ACEs. Se inyectan después al SPS, que es la etapa casi final, es uno de los aceleradores más importantes. Y aquí, en todo este trayecto que hemos discutido, los haces de protones se están moviendo en la misma dirección, todos. Y aquí es en donde viene la inyección al LHC a través de dos líneas, en donde se extraen primero los protones que van a ir en el sentido contrario a las manecillas del reloj y después se extraen los que van en el sentido eh, a favor de las manecillas, ¿no? Y aquí es justo donde empieza ya a operar en modo colisionador con los haces moviéndose en direcciones opuestas. Muy bien. Me voy a centrar un poquito más en CMS porque, pues, primero es mi experimento, entonces tengo ese sesgo, es el detector que mejor conozco,
y por tanto es el detector del que vamos a analizar datos en esta primera sesión. Las siglas de CMS corresponden a Compact Muon Solenoid y justo en el nombre se resaltan aquellas características que lo distinguen y en lo que es fuerte y lo que es bueno haciendo, ¿no? Que es la capacidad de detectar muones, que si nos regresamos rapidísimo, pues son estas partículas que están aquí, ¿no? Es un leptón que está en la segunda generación. Y el solenoide, pues te dice cómo es que CMS eh, decide eh, generar ese campo magnético que va a permitirte hacer dos cosas principalmente. La primera, el campo magnético te ayuda a distinguir cargas positivas de cargas negativas. Y en segundo, también es un insumo muy importante para reconstruir y medir el momento de las partículas. ¿Okay? Entonces, esta es un esquema del detector CMS, donde primero del lado aquí izquierdo nos dan información sobre sus dimensiones, 14.000 toneladas, 15 metros de diámetro, casi 30 metros de largo, y el campo magnético que genera muy intenso de 3.8 teslas. Y estos detectores están estructurados como cebollitas, ¿no? Con capas concéntricas, cada una de estas capas especializada en algo, en medir alguna propiedad de las partículas y justo utilizar la información conjunta de todos estos subdetectores te ayuda a tener una identificación muy clara de las partículas que se están produciendo en las colisiones. La parte más central es un detector de silicio que se conoce como el tracker y justo el nombre lo que sugiere es que estás rastreando el paso de las partículas cargadas. ¿Okay? Tiene dos capas, una de píxeles y una de tiras, pero básicamente el objetivo de este detector es reconstruir las trayectorias de las partículas cargadas y los vértices de las que provienen, ¿no? De los que provienen estas partículas. Las siguientes dos capas son los calorímetros, que ese, a diferencia del de silicio, que lo que tratas es de registrar el paso de las partículas, pero sin modificar de manera dramática su trayectoria, cuando llegas a los calorímetros, esa es una especie de detección que decimos destructiva, en el sentido de que el objetivo de los calorímetros es frenar a las partículas, ¿no? Y con eso, con la energía que depositan mientras se están deteniendo en el volumen del detector, pues puedes reconstruir e inferir la energía que tenía esta partícula cuando entró al calorímetro. Hay dos tipos, que es el calorímetro electromagnético y el calorímetro hadrónico, ¿no? El primero para detectar e identificar electrones, fotones, y el hadrónico para cualquier hadrón. ¿Ok? Después viene el solenoide, que es esta capa que se aparece aquí como blanca, justo para generar el campo magnético, y todo lo que ven acá afuera es el sistema de muones, ¿no? Entonces, una gran parte del volumen de nuestro detector gira alrededor de la reconstrucción de los muones, ¿ok? De ahí viene el nombre. Y bueno, como les decía hace un momento, lo que nosotros vamos a hacer es analizar unos datos que ha liberado este experimento. Hay un programa, de hecho es el CERN Open Data, de hecho aquí se los voy a corregir, pero les pongo aquí la liga para que puedan entrar a la página y explorar, porque no solamente CMS, sino el resto de los experimentos del LHC y otros experimentos, lo que han hecho es poner a disposición del mundo los datos que ellos han procesado de, pues, de los periodos de toma de datos que llamamos corridas, eh, más viejitos, ¿no? O sea, tenemos datos del 2010, del 2011, 2012, 2000, creo que 16 también. En fin, y lo que hacen es, pues una vez que la colaboración, pues ya como los estudió y todo, pues libera para que se puedan usar
también para investigación, pero sobre todo con fines de educación, ¿no? Tanto en esta área y incluso también se presta a que la gente pueda probar algoritmos, no sé, técnicas de machine learning o cosas así para jugar con ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que es una iniciativa muy linda y que es muy útil para justo para poder tener este primer acercamiento con los datos del ser. Y entonces, CMS lo que ha hecho es liberar datos en diferentes niveles de, de procesamiento, ¿no? Ha liberado parte de sus datos que son eh, como muy parecidos a los que usamos dentro de la colaboración para hacer análisis, pero también pues ha liberado datos que están ultra ya refinados, ¿no? O sea, muy, muy digeridos, que justo sirven para hacer ejercicios simples y rápidos, pero con mucho contenido. Y ese es el tipo de datos que vamos a utilizar en estas sesiones. Y para hacerlo, vamos a usar Python como herramienta, como lenguaje de programación. ¿Okay? Y bueno, eh, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Hay alguna duda? ¿Siguen vivos? Una manita por ahí de like al menos. Perfecto, gracias, Altai. Gracias, Ana Fernanda, Dulce. Bien, entonces seguimos. Entonces, uno de los formatos en los que CMS ha liberado datos es un formato cuya extensión es CSV, ¿no? CSV. Las siglas son por comas separated values y pues tal cual eso quiere decir que están nuestras variables almacenadas en ese archivo, pues separadas por comas, ¿no? Son archivos que ustedes pueden abrir con un procesador de texto y lo que van a ver es como primera línea el nombre de las variables separadas por comas y luego cada una de las líneas subsecuentes en ese archivo corresponden a los valores que tienen esas variables una vez por entrada o lo que nosotros llamamos en el léxico del área un evento, ¿no? O sea, cada que tenemos un cruce, más bien una colisión, un cruce, sí, perdón, un cruce de los protones, le llamamos un evento, ¿no? Y entonces son archivos muy sencillos y lo que vamos a ver el día de hoy es cómo podemos procesar estos archivos con Python y justo para facilitar es que vamos a trabajar con esta herramienta de Google Colab porque nos va a permitir ver varias líneas de código y correrlas sin necesidad de ponernos a escribir todos, ¿no? Entonces, lo primero, antes de entrar como en materia de ponernos a calcular la masa invariante, que ese es el objetivo final de esta práctica, vamos a hacer un pequeño ejercicio con un archivo muy pequeñito que contiene 1000 eventos recolectados por CMS y en esos eventos hay un muon y hay energía perdida. ¿Ok? Y si se acuerdan de su curso del martes por la mañana, donde tuvieron esta primera sesión de toma de datos, pues vieron de qué forma podría decaer o podría desintegrarse un bosón W. Vieron que podía desintegrarse en quarks también, pero una de las formas en las que podía desintegrarse era en leptones, ¿no? Justo como el bosón W es una partícula que tiene carga eléctrica, pues quiere decir que a lo que decaiga, pues debe tener la misma carga de la partícula original, ¿no? Entonces, si tengo, por ejemplo, un W menos, pues podría desintegrarse a lo mejor en un electrón y como quiero que mi carga sea, que se conserve, pues tendrá que decaer en alguna otra cosa que fuera neutra, ¿no? Y bueno, no podemos entrar en detalles, pero existe algo que se llama conservación de número leptónico, que entonces te obliga a que ese compañerito, si decae en un electrón, pues entonces ese compañerito sea un neutrino del electrón, ¿no? Y así sucesivamente nos podemos ir con los tipos de leptones.
Entonces, estos son eventos, son 1000 eventos en donde tengo un muon y hay energía perdida. ¿Por qué se le llama energía perdida? Porque los neutrinos son tan ligeritos y además neutros, y su única forma de interactuar con la materia es a través de la fuerza débil. Entonces, es muy difícil detectarlos dentro del volumen de nuestro detector, por lo que, como inferimos su presencia, es porque vemos un imbalance de energía, ¿ok? Y eso le llamamos energía perdida. Entonces, a partir de ahora, van a encontrar en su notebook, ya vamos a empezar a toparnos con bloques de código. Entonces, para quienes no han usado nunca este tipo de herramientas, cuando ustedes mueven su mouse por encima de estos bloques de código, aparece un botón de play. ¿Ok? Entonces, cuando uno corre el botón o da clic en el botón play, lo que hace el notebook es que ejecuta las líneas de código que están contenidas en esta cajita, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta cajita que está aquí, que dice importar las librerías de Python que necesitaremos, lo que va a suceder es que si yo lo corro, toma unos segundos hacerlo, pero pues lo que va a hacer en algún momento, ahí va, esperen, esperen, el pánico escénico, ahí está, listo. Entonces aquí no pasó nada porque no le estoy pidiendo que imprima nada ni que haga nada más que importar cosas. Entonces lo único que hizo fue avisarme que ya lo ejecutó y tan tan. Entonces la idea es que cuando vayamos bloque por bloque, vayamos dando clic en este botoncito y ver qué hace el código. Ahora, no siempre el código que yo le subí va a estar completo, ¿no? Va a haber cosas que van a necesitar que ustedes le metan mano. Entonces, esas van a estar señaladas por un textito en estos bloques de código que va a decir tu turno. ¿Ok? Entonces, ahí van a venir las indicaciones y la idea es que les dé un par de minutitos como para pensarlo y que intenten algo y ya después, pues lo hacemos juntos y lo pongo yo aquí en pantalla para que lo puedan tener, ¿no? Y se vayan con la información completa, pero pues sí me interesa darles esos segundos o minutos de puedo intentarlo yo solo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí vamos a importar algunas librerías. Les digo, este no va a ser un curso de Python como tal, entonces, sino más bien de cómo usamos Python para. Entonces, dudas que tengan sobre Python, pues les recomiendo que se metan a la documentación que hay en línea. Python es de las cosas mejor documentadas. Además, puedes googlear así como tus errores y a alguien ya le pasó y te van a decir, sí, yo hice esto, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto dicho, vamos entonces al segundo bloque, ¿no? En verdecito, pues les puse algunos comentarios como para que pudieran entender exactamente qué está haciendo cada uno de estos comandos. Y entonces aquí lo que hacemos es que estamos abriendo el archivo CSV para esta muestra que queremos analizar y estamos guardando su contenido en algo que en Python se conoce como un data frame, es decir, te organiza la información en una tabla, ¿ok? Justo para abrir el CSV, estoy dándole la dirección tal cual en donde está ubicado ese archivo. Entonces, nadie debería tener problemas. Si tienen, por favor, avísenme, porque justamente no está albergado en ningún drive como personal, ¿no? Sino está apuntando directo a la página del CERN en donde están esos datos. Y una vez que lee este archivo, guarda la información en una tabla. Aquí, por ejemplo, le estoy diciendo con el comando print que me diga cuáles son esas variables que están guardadas en ese archivo. Que en el caso de un data frame, esas variables serían como los títulos de las columnas de esa tabla que generó. ¿Ok? Entonces, vamos a darle play y vamos a ver qué sucede. Entonces, ya acabó de correr. Cuando aparezca aquí la palomita en verde, es que pudieron correr sin problema. Y entonces, cuando ponemos un print, lo que hace el código es en pantalla nos regresa ese output, ¿no? Y entonces vemos que en este archivo tiene guardadas 3, 6, 9, 10, 11, 12 variables.
líneas, ¿ok? Algo que se llama run, que es un número identificador. Cada que el LHC, decimos, se llena, o sea, es decir, que se sigue toda la secuencia de todos los aceleradorcitos que les mostraba hace un momento, se inyecta al LHC. Eso se conoce como un fill, cada que se llena el LHC, y un run simplemente es un número identificador de cada que CMS inicia una toma de datos. Entonces CMS como que pone casi casi muy simplificado y burdo decir como record, y entonces ahí se le agrega, o sea, se identifica eso con un run number, ¿no? Después es un identificador por evento, el evento 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea. Y luego ya tenemos información sobre las partículas, ¿no? En este caso, estas variables, por el tipo de muestra que estamos analizando, son las variables cinemáticas del muón. ¿Ok? Acuérdense que este es un archivo en donde tenemos muones y energía perdida. Entonces, esta información que está aquí de la energía, la componente X del momento, la componente Y, la componente Z, la componente transversal del momento, y estas dos variables angulares que en un ratito más les explico, que se llaman eta y phi. Tenemos una variable en donde está almacenada la carga. El muón al final es una partícula cargada, entonces nos está guardando información sobre si fue positiva o si fue negativa, es decir, si se desvió para un lado o para el otro con el campo magnético. Y por último, tenemos la información de la energía perdida, ¿no? Entonces, ese es el listado de variables que están almacenadas en la muestra, ¿ok? Ahora, si queremos ver el contenido de ese data frame, o sea, qué hay en esa tabla, pues no vamos a imprimir los 1000 eventos, ¿no? Porque pues, se nos llena así la pantalla. Entonces, este es un comando, cuando tienen un data frame y le ponen .head, lo que hace es imprimirte las primeras 5 líneas de esa tabla, ¿no? Entonces, cuando corran esto, este va a ser como el output, ¿ok? Entonces tenemos las variables que discutimos hace un momento y vemos las primeras 5 filas de ese data frame, ¿no? Entonces aquí están los valores de cada una de esas variables para cada uno de los eventos, ¿ok? Y luego, si queremos así como una especie somos como obsesivos y queremos verificar que si, a ver, Cristi me dijo que había 1000 eventos en este archivo, yo quiero ver cuántos hay en este archivo, entonces podemos pedirle que nos diga cuál es la longitud de ese data frame, ¿ok? Eso se consigue con esta función de length, que tiene que ver con length, ¿no? Y entonces cuando corremos, fíjense cómo yo le pude poner aquí como textito para que me organice, que se vea bonito y nada más no me aviente un número, sino ustedes pueden poner texto y separarlo con una coma del valor de una variable que ustedes quieran explorar, ¿no? Entonces, bueno, aquí está efectivamente, no les mentí, son 1000 eventos en este archivo. ¿Okay? Y bueno, como siguiente ejercicio, lo que, bueno, ya vimos que hay muones y ya vimos que hay algunos que son negativos y unos que son positivos, pues se me ocurre, ¿qué tal si vemos cuál es el valor de esa fracción de W más a W menos, ¿no? O sea, ¿qué estará pasando en el LHC? ¿Se producirán igual muones positivos que muones negativos? O sea, Ws positivos igual que Ws negativos, pues vamos a explorar, ¿no? Y entonces, en estos bloques de código que siguen, lo que les muestro y lo que les enseño a hacer es cómo puedo accesar y que no me imprima solamente toda la tabla con todas sus variables, sino, por ejemplo, me interesa ver cuál es una columna, ¿no? En este caso, la carga eléctrica, ¿no? Entonces vamos a este bloquecito y le damos play. Y entonces, fíjense, ahora sí me imprimió información de los 1000, digo, no me ponen los 1000 completos, pero solamente me está imprimiendo la información de la columna carga, ¿no? Entonces, noten cómo pongo el nombre del data frame
un puntito y luego el nombre de la columna tal cual me apareció aquí, ¿no? El nombre tal cual. Y así puedo accesar a los valores de esa variable. ¿Ok? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, calcular cuántos muones positivos hay, pues puedo decirle, a ver, de este data frame, quiero que me cumplas esta condición que está aquí marcada, esto que está aquí en corchetitos. O sea, entre corchetes yo le puedo aplicar criterios de selección a ese data frame, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí quiero que me dé información sobre el data frame, pero solamente tomando en cuenta aquellas líneas o aquellos eventos en donde la carga eléctrica de esa partícula sea 1, o sea, sea positiva. ¿Ok? Entonces noten el doble igual para hacer esa comparación de valor de la variable con el que yo estoy estudiando. Entonces, si yo quiero saber el número de muones positivos, pues voy a contar con esta función de length que ya habíamos visto, cuántas líneas satisfacen ese criterio de tener una carga igual a más 1. ¿Ok? Entonces, aquí va su primer tu turno, ¿no? Pongan aquí cuál sería entonces el código que tendrían que poner para determinar cuántos muones negativos hay en su data frame. ¿Ok? De nuevo doy un minutito. Esto está fácil. ¿Alguien ya lo logró o alguien sabe ya cómo hacerle? Muy bien. Liliana, si quieres abrir tu micrófono y decirme qué hacer. Sí, pues básicamente, bueno, según yo es el mismo código que el de len, solo es copiar y pegar y q es igual a -1. Exacto. Muchas gracias. Perfecto. Entonces lo copio, lo pego y ahora quiero que sea -1. Muy bien. Si ahorita intentan correr, les va a marcar un error porque nos falta otra actividad, ¿no? En este pequeño ejercicio. Y es, ok, aquí ya me va a imprimir, o sea, esta línea lo que hace es imprimir cuántos positivos hay, cuántos negativos hay. Pero bueno, ahora lo que nos pide aquí la indicación es calcula la proporción de muones positivos a muones negativos e imprímela en pantalla, ¿ok? Entonces, justo aquí les pongo una variable que ya la llamé yo ratio, ¿ok? Y entonces ahora aquí van a calcular la razón. Entonces van la razón entre qué y qué, ¿ok? Y después, ¿cómo imprimirían ese valor? ¿Ok? Entonces, de nuevo, doy un par de minutitos. ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Alguien tiene listo esto? ¿Cómo calcularon esa razón? Nadie. Queremos ver
esa razón, esa proporción de positivos a negativos. Entonces, ¿qué tengo que dividir entre qué? Los positivos entre los negativos. Exacto, ¿no? Entonces, si yo pongo positivo entre negativo, pues me va a calcular esa razón. ¿Sí? Y luego, ¿qué puedo usar para imprimir en pantalla? Pues la función print, exacto. Muchas gracias. Entonces, tal cual, digo, pueden poner así tal cual, imprimir la variable, si quieren ser más formales o si tienen TOC como yo, pues entonces hacerle algo así, ¿no? Así como más elegantito. Ok, entonces ahora sí ya llenamos todo, pues vamos a ver si lo llenamos bien y a ver si ahora sí corre este bloque. Entonces nos vamos al signo de play, corremos y pues ahí está, ¿no? Entonces nos dice que encontró en esta muestra 587 muones positivos y 413 muones negativos, ¿no? Entonces, cuando sacamos esa razón de positivo a negativo, pues nos da 1.42 y muchos numeritos, ¿no? De hecho, les puedo enseñar cómo pueden hacer para que no les imprima tanta cosa. Entonces, pueden usar la función rounds y pueden, no sé, poner dos cifras significativas, ¿ok? Y entonces vuelven a correr y entonces ya, ¿no? No es un número más manejable, ¿no? 1.42. ¿Ok? Ahora, aquí viene la pregunta de física, ya no tanto de cómo programo. ¿Qué nos está diciendo este resultado? ¿Alguien quiera participar? ¿Qué nos dice ese 1.42? Pues no sería que hay más pues materia o carga positiva en el universo en la muestra que detectamos que la negativa. Sí, o sea, parcialmente es correcta o sea, sí, nos está diciendo que en nuestro experimento, o sea, no necesariamente en el universo, ¿no? Pero en nuestro experimento se producen más Ws de signo positivo que Ws de signo negativo. Y entonces la pregunta que les pongo aquí abajito, ¿les hace sentido? ¿Cómo podrían explicarme por qué sale esto? ¿Por qué no se producen igual? ¿O por qué no se producen más negativos? ¿Qué creen? No hay así, díganme lo que piensan. ¿Por qué creen que esto suceda? A ver, un hint. ¿Qué estamos chocando en el LHC? ¿Qué estamos colisionando? Estamos chocando protones, ¿cierto? ¿Ok? Y entonces, pues quiere decir que en nuestro estado inicial, ¿ok? Un protón, ¿de qué quedamos que está hecho? De quarks, ¿no? De quarks, dos quarks U y un quark D. Entonces, hay podemos decirlo, un exceso, ¿no? De carga positiva rondando por ahí en nuestro estado inicial. Y entonces, pues es más probable que se produzca algo que tenga una carga positiva. ¿Ok? Bien. Entonces, ese fue como la pregunta al margen. Entonces, ahora lo que quiero enseñarles es cómo podemos hacer o agregar a nuestros data frames una nueva columna, ¿no? Imaginemos que yo quiero manipular las variables que ya tengo guardadas en mi data frame y quiero con ellas construir una nueva variable. Entonces, simplemente por hacer un ejercicio, vamos a calcular el momento total del muon, ¿ok? Y después vamos a hacer una serie de pasos de cómo podemos entonces filtrar eventos, ¿ok?
Entonces, recordatorio, pues el momento es una cantidad vectorial, entonces la magnitud la podemos calcular de esta forma, ¿no? Como la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Entonces, si yo quiero calcular o hacer manipulación con las variables que están en un data frame, no tengo que preocuparme por hacer un loop y revisar entrada por entrada, sino que puedo hacer la operación a nivel como de las columnas y entonces automáticamente se hace para todos los eventos, ¿no? Entonces, aquí les enseño cómo ustedes pueden manipular variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí calculando el momento total, siguiendo un poco esta formulita que está aquí, pues vamos a sacar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿no? Entonces, aquí estoy elevando a la potencia 2 la componente X del momento, que de nuevo el acceso con el puntito sobre el data frame, le estoy sumando el cuadrado de la componente Y y le estoy sumando el cuadrado de la componente Z. ¿Ok? Y luego puedo imprimir ese valor, ¿no? Para que vean que este print no es un número, sino es una columna de puros numeritos. Y así es como ustedes pueden agregar columnas nuevas a un data frame, ¿no? Ponemos el nombre del data frame y entre corchetes le ponemos igual entrecomillado el título, ¿no? ¿Cuál va a ser el nombre de esa columna, de esa variable? Y le asignamos el conjunto de valores que acabamos de calcular, ¿ok? Entonces, esto ahorita en principio corre, ¿ok? Pero pues lo que les pido que hagamos aquí es imprimir, ¿no? Confirmar que efectivamente esa nueva columna aparece, ¿no? Entonces apóyense en lo que ya vimos más arriba, cómo imprimirían, o sea, cómo verifican que sí está, ¿ok? Entonces les doy un minutito. Ok, ¿alguien quiere compartir? Si no, no se preocupen. Pueden hacerlo de varias formas, ¿no? Altaí, perdón, te quité la inspiración. No se preocupe. No, nada más iba a mencionar que pues sería imprimir las columnas, ¿no? Como lo hicieron arriba. Exacto. Podemos imprimir las columnas o podemos imprimir el head también, ¿no? Entonces, más fácil, vamos a copiar este de aquí, ahí para abajo. Aquí está. Y lo pegamos, y entonces lo corremos. Y bueno, aquí primero nos imprime el momento total, entonces aquí están los valores de esa columna. Calculamos con nuestra ecuación de aquí arribita. Y luego cuando imprimimos las columnas, efectivamente vemos que aparece ya una nueva variable que es el petróleo. ¿Ok? Luego aquí les estoy mostrando cómo es que podemos hacer como una copia de el data frame donde teníamos nuestra tabla original, pero si quiero conservar esa tabla original y dejarla como referencia y quiero como hacer manipulaciones en otra o hacer un respaldo después de aplicar un corte, pues aquí vemos que estoy creando un nuevo dataset, digo un nuevo data frame, pero este nuevo data frame pues solamente va a tener los mones que son negativos, ¿no? O sea, ya entonces podemos imprimir el número de eventos de este nuevo data frame, ¿ok? Entonces, pues vamos a imprimir y como veíamos cuántos eventos hay o cuántas entradas hay en un dataset, ¿qué funcionará? Len, ¿no? Entonces, ahora sí,
Yo quiero saber cuál es el len de en dataset. ¿Ok? Y entonces corremos y me dice 413 y justo la pregunta de aquí es si esto coincide con lo que calculamos acá arriba y pues vemos que sí, ¿no? O sea, es consistente ese resultado, ¿no? Y de nuevo, acuérdense que pueden poner este texto, ¿no? Ligado a la impresión en pantalla, ¿no? Entonces podemos poner el nuevo dataset contiene y entonces les pone aquí, o sea, puedes después poner el valor de la variable y después te puedes seguir con más texto, ¿no? Entonces puedes seguirte así con eventos, ¿ok? Y entonces te pone pues todo el textito, ¿no? Ahí tuve un typo nuevo, ahí está. Muy bien, ¿ok? Bien, entonces este fue el calentamiento para familiarizarnos justo con algunos de los comandos. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, alguna pregunta, comentario. Todo bien, perfecto, gracias. Entonces, miren, creo que les ha funcionado hacer un breakcito de unos minutitos en sus sesiones de 2 horas. Entonces, antes de que empecemos ya con la parte de la masa invariante, creo que este es un buen momento como para ir por agua, café, lo que tomen, y nos vemos, ¿qué les parece a las 4:17? ¿Sí? Perfecto. Entonces, aquí les espero de vuelta a 4:17. Gracias. De vuelta. Listo. Ok. Bueno, pues vamos a empezar ya de lleno con esta primera parte. Si no nos da tiempo de terminarla en esta sesión, no se preocupen, la concluimos en la que sigue y empezamos con la nueva, ¿no? No hay prisa. Y esta práctica la idea es que, eh, o sea, tenemos como varios objetivos, ¿no? Para al finalizar esta práctica, y es que ustedes puedan calcular la masa invariante de un conjunto de partículas. En este caso, ese conjunto de partículas van a ser 2 muones. Y cómo en una distribución de masa hay diferentes procesos que están contribuyendo a la misma, ¿no? Está lo que llamamos la señal, que es el proceso que nos interesa, ¿no? Esa resonancia. Y hay otros procesos que se parecen a nuestra señal, pero que no son y que entonces nos hacen ruido, ¿no? Nos contaminan nuestra señal y a eso le llamamos ruido o el término en inglés es the background, ¿no? Y finalmente lo que vamos a hacer es a partir de un ajuste es poder calcular la masa y el ancho de masa de esta resonancia, ¿no? Que según entiendo también en su curso del martes pasado, pues ya empezaron a ver ese concepto y esa noción de resonancia, ¿ok? Y entonces, para dar un poco de contexto y reforzando algo que ya discutimos al inicio de la sesión, cuando nosotros tenemos una partícula inestable, esta partícula se desintegra, ¿no? Y entonces lo que nosotros hacemos es que queremos, a partir de estos productos de decaimiento, ir hacia atrás, correr hacia atrás la película y reconstruir cuáles eran las propiedades de esa partícula original, ¿no? Puede ser y a partir de la energía y el momento, ¿no? de estos productos que salen de su decaimiento es que podamos saber más sobre esa partícula principal, ¿no? Primaria. Y es justo la energía y momento, porque pues, para quienes ya llevaron algún curso, pues existe
esta idea de que con estas dos cantidades pues podemos tener una imagen completa de las partículas, ¿no? Y entonces nosotros podemos reconstruir la masa de esta partícula inestable y esta masa que nosotros calculemos va a ser independiente del marco de referencia en el que midamos a las hijas, ¿no? A las partículas de las que decae. Y entonces por eso es que le llamamos masa invariante, ¿no? De ahí viene el nombre. Y entonces aquí haciendo un poco de como de ejercicio recordatorio de los dos grandes principios que gobiernan a la física, ¿no? Bueno, dos de ellos, y es que se conserva la energía y se conserva el momento. Entonces, si tenemos una partícula A que se va a desintegrar en dos partículas, llamémoslas B y C, pues justo esta conservación de energía y momento se traduce en que estas dos expresiones son ciertas, ¿no? O sea, la energía de la partícula A, que es la partícula madre, por decirlo de una forma, pues va a ser igual a la suma de las energías de las hijas, ¿no? Y lo mismo sucede para el momento, ¿no? El vector momento de la partícula madre, pues tiene que ser igual a la suma de los momentos, ¿no? La suma vectorial de estos momentos. Y entonces aquí, pues vamos a hacer, digo, no lo vamos a hacer la derivación aquí, no es el objetivo del curso, pero pues así como tarea moral para quien lo quiera hacer, pues si nosotros partimos de la definición de la energía relativista, escrita en unidades naturales, acuérdense, estas unidades nosotros súper arbitrariamente llamamos C igual a 1, entonces podemos escribir esta expresión de esta forma para la energía relativista, que es el cuadrado de la energía es igual al cuadrado de la masa más el cuadrado de la magnitud del momento. Entonces nosotros podemos jugar con estas dos ecuaciones de aquí arriba y obtener la masa invariante de la partícula A. ¿Okay? Entonces, pues les invito a que si tienen en una tarde un ratito libre, pues que lleguen a esta expresión a partir de estas ideas de conservación de energía-momento y de la definición de energía relativista. ¿Okay? Entonces, así es como se calcula la masa invariante a partir de la información, energía y momento de las partículas en las que decayó. Ahora, ¿cómo podemos saber si al reconstruir la masa invariante de dos partículas estoy observando una nueva? Pues yo no lo puedo saber evento por evento, ¿no? Tengo que juntar estadística. Y es con datos que empiezo a observar si estoy observando una partícula nueva o si es simplemente una combinatoria de dos partículas random que agarré y les calculé la masa invariante, ¿no? Entonces, si las partículas no provienen del decaimiento de una partícula inestable, yo esperaría que si yo grafico, hago una gráfica de la masa invariante, pues yo esperaría que tuviera una forma descendente simplemente porque pues voy a tener más entradas a baja masa que a alta masa porque pues es un proceso aleatorio y es más fácil producir cosas ligeras que producir cosas muy pesadas, ¿no? Sin embargo, como ya vieron el martes, cuando la masa invariante de un par o un conjunto de partículas presenta un exceso de eventos alrededor de un valor en específico y ese exceso pues tiene un cierto ancho que vimos que estaba asociado con el tiempo de vida, entonces decimos que existe una resonancia, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Pues que en lugar, experimentalmente, ¿no? En lugar de que veamos una distribución simplemente que cae, lo que vamos a ver es que va a caer y va a haber un lugar en donde pues va a haber un pico en esa distribución de masa invariante, ¿no? Y entonces de este pico nosotros podemos extraer a partir de ajustes, a partir de análisis estadístico, pues cuál es la masa de la partícula que está ahí y qué ancho tiene, ¿no? Este width del que habíamos hablado. Y claro, pues va a haber una limitante experimental y pues que esté relacionada con el forma del decaimiento, ¿no? Entonces, esta es un poco la gráfica que les muestro aquí abajo, es pues todavía con los datos primeros de CMS, son datos del 2010, y lo que hicieron fue tal cual, vamos a tomar dos muones, ¿no? Muy parecido a lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer el día de hoy, pues tomar dos muones en un evento y graficar su masa invariante, ¿no?
Y entonces lo que vemos, es una escala logarítmica, es que pues sí vemos que hay una componente que en general pues va cayendo. Sin embargo, hay varios momentos en esa distribución en donde observamos algunos picos, ¿no? Y algunas resonancias y que justo se identifican con pues estas partículas que ya habían sido descubiertas, ¿no? Tenemos algunos mesones, que mesones, acuérdense, es un hadrón hecho de un quark y de un antiquark. Y también, pues tenemos al bosón Z, ¿no? Que está hasta acá arriba, ¿no? En la distribución de masa invariante. Entonces, pues algo similar, pues es lo que queremos trabajar el día de hoy. Y entonces, vamos a empezar con la primera actividad, que es el cálculo de la masa invariante. Y aquí, de nuevo, vamos a usar datos de CMS que están en formato CSV, pero esta es una muestra mucho mayor. Esta es una muestra de 100,000 eventos. Todos estos eventos con los que han trabajado el día de hoy, todos eventos son eventos reales, de datos reales que recuperó el experimento. Estos en particular son datos del 2011 y a diferencia del ejercicio que hicimos hace un momento, en esta práctica lo que tenemos es que hay por cada evento, o sea, por cada colisión, lo que hay es que hay dos muones. ¿Ok? Entonces, en cada uno de los eventos hay dos muones dentro de un valor de eta. Este símbolo aquí, eta, es la pseudo rapidez, que es menor a 2.4. Entonces, les puse este diagramita, que es como si tomáramos CMS, que es un cilindro, y lo rebanáramos hacia la mitad a lo largo, y bueno, de hecho a la mitad, y solo tomáramos un cuadrante para explicarles más o menos qué es eta. O sea, eta tiene que ver con el ángulo, no es tal cual un ángulo, pero pues tiene que ver con un ángulo que se mueve pues de este eje vertical hacia abajo, ¿no? Y habla sobre pues esta cobertura angular que tiene nuestro detector. Entonces, aquí en particular, pues está el sistema de muones de CMS, en donde en verdecito están las estaciones de un tipo de detector gaseoso que se llaman drift tubes, que son estos de aquí, DTs. Luego están los rojos, que son RPCs, que es otro tipo de detector gaseoso, que son las resistive plate chambers, y las azules son otro tipo de muones. Pero si vemos, la cobertura completa del sistema de muones llega hasta un eta de 2.4 y es por eso que todos los muones con los que vamos a trabajar pues se encuentran dentro de este rango, ¿no? Eso quiere decir que si en el evento se produjeron muones que salían por acá abajo, pues no los está detectando CMS. ¿Okay? Y entonces el objetivo de esta práctica pues es reconstruir la masa invariante de dos muones y determinar si existe o no alguna resonancia, es decir, si podemos detectar una partícula. Entonces, los primeros dos bloques de código les pido por favor que los corran, obviamente en orden, porque el primero nos va a instalar una librería que vamos a necesitar para hacer ajustes más adelante. ¿Okay? Entonces, ya me regresó el prompt y tiene que decir al final successfully installed la librería, ¿ok? Entonces aquí no me voy a detener mucho. En la que sigue tampoco me voy a detener porque es importar más cosas y configurar algunos estilos para que se vean bonitas nuestras gráficas. Entonces, por favor, vamos a correrlo. Entonces, ya estamos listos, creo. Y ahora, pues vamos ahora sí a abrir el archivo, ¿no? Entonces, de nuevo, les dejo aquí el link, o sea, este es un código que está apuntando directo a la página del CERN, entonces puede correr. Y aquí lo único es que, fíjense, o sea, si yo lo intento correr, no hemos hecho eso. Si algo falta e intento correr, bueno, pero este sí va a correr porque no hay nada que lo impida. Sí, más bien no me está imprimiendo el número de eventos, ¿no? Yo lo que quiero es saber cuántos eventos hay en este archivo. Y entonces no me detengo ya aquí mucho porque ya lo hemos practicado muchas veces. Entonces lo que hago es simplemente decirle que me dé el tamaño de... Ay, copié otra cosa. Quería solo esto. El tamaño de este dataset. ¿Ok? Y de nuevo, si quiero imprimir el nombre
de lo que qué variables hay aquí, pues simplemente solo tengo que poner lo que hicimos hace ratito, que es el nombre de mi data frame, que en este caso se llama full data set, y le voy a llamar, y quiero que me imprima todas sus columnas, ¿no? Entonces vamos a correrlo nuevamente y confirma que tengo 100,000 eventos, pero fíjense, ahora tengo muchas más variables, ¿no? Tengo los mismos identificadores del run number de CMS y el número de evento, ¿no? Pero ahora tengo las mismas variables que tenía hace ratito, de energía, momento en X, Y, Z, el momento transversal y los ángulos y la carga, pero lo tengo por duplicado, ¿no? Porque tengo dos muones en el evento, ¿no? Entonces tengo dos partículas, la partícula 1 y la partícula 2, y entonces tengo la información de cada una de ellas, ¿ok? Entonces, para esta práctica, pues solamente vamos a necesitar la, solamente los valores de energía y los valores de momento, las tres componentes, X, Y, Z, y la carga, ¿ok? Y con eso va a ser más que suficiente para lo que vamos a utilizar. Y entonces, en el siguiente bloque de código, lo que les enseño es cómo, a partir de un data frame que tiene muchísimas variables, cómo puedo solamente reducirlo y quedarme solamente con las variables que me interesan. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Primero defino esta lista, o sea, este arreglo donde solamente pongo las variables que me interesan, es decir, las energías, momentos y cargas de cada uno de los mones. Lo guardo en esto que llamé My Columns. Y luego voy a hacer lo mismo de cargar el archivo CSV, solo que ahora en lugar de solo cargarlo y ya, le estoy especificando en esta parte de aquí que solamente quiero que me jale estas columnas que yo especifique, ¿ok? Y entonces a esto lo estoy guardando en un data frame que le llamé dataset, y entonces, pues si lo imprimo, ya no me van a aparecer las chorro mil variables, sino solamente estas 10, ¿no? Vamos a darle tiempo y listo, ¿no? Entonces, ya mi data frame solo tiene eso que me importa y que quiero usar para mis cálculos. Ahora, nosotros queremos calcular la masa invariante de el sistema de dos muones, ¿no? Pero no son dos muones cualquiera. Me interesa estudiar estos eventos en donde tenga yo un muón de cada carga, ¿no? O sea, quiero que sean muones de cargas opuestas, ¿ok? Entonces, aquí, este bloque completito es para que ustedes lo trabajen y es agregar una columna al data frame, ¿ok? Que contenga la suma de las cargas de los dos muones. Como sugerencia, no tienen que hacerlo así porque yo lo digo, pero sugerencia, pueden intentar primero crear una variable que almacene esta suma, ¿no? Y después agregar esa variable como una nueva columna a su data frame, ¿ok? Y luego quisiera que de ese data frame que hicieron, que solamente se queden con los eventos en los que tengan muones de carga opuesta, ¿ok? O sea, que el valor de esta Q sea ¿qué? Si quiero que los muones sean de carga opuesta, ¿cuánto tiene que valer esta Q que está aquí? Cero. Gracias, Enrique. Muy bien. Entonces, completen la condición para filtrar esos datos y por último, quiero que me verifiquen cuántos muones con carga opuesta encontraron en este dataset de 100,000 eventos. ¿Ok? Entonces, les doy unos minutitos para que lo intenten.
Cualquier duda, ya saben, pueden abrir su micrófono sin problema. Voy a ir agregando código. Digo, pueden ustedes, no tienen que ver mi pantalla, pueden seguir ustedes jugando. Un poco como a mí se me ocurrió hacer, ¿no? Entonces yo creé una variable que le llamé la carga del sistema de dos mones y lo que hago es, tal cual dice la ecuación, voy a sumar las cargas. Entonces acuérdense que cuando quieren operar con las columnas de un data frame, lo que hacen es accesan la columna que les interesa con el puntito y así operan y entonces eh, se aplica para todos los eventos, ¿no? Y en la siguiente línea, esta que está aquí, lo que estoy haciendo es agregar a mi dataset una nueva columna que le puse ese nombre de dimon_q de carga y entonces le asigno esa variable que acabo de calcular. ¿Ok? Hasta aquí, ¿todos bien? ¿No hay dudas? ¿Ok? Creo que vamos bien. Gracias. Y entonces, para esta parte de pues, quedarme con solamente los datos que tengan carga opuesta, pueden aplicar el corte tal cual o pueden hacer, como le hicimos allá arriba, hacer como un dataset, una copia, ¿no? Quedándose solo con ellos. Entonces, por ejemplo, yo le voy a llamar así, ¿no? De signos opuestos, de dataset, y entonces lo que tomo es que al dataset le voy a aplicar un corte en el cual la columna de carga tiene que ser igual, como ya nos había dicho en el tabique. Entonces, fíjense, es al dataset, voy a aplicarle este filtrado, o sea, todo esto que está dentro de los corchetes es mi criterio de selección, es el corte que estoy aplicando, ¿ok? Y eso nuevo lo voy a copiar en un nuevo dataset, ¿no? Pueden no copiarlo en un nuevo dataset, como ustedes quieran. Pueden dejarlo tal cual así. Más bien lo que va a pasar es que su dataset, este que se llama tal cual dataset, pues se va a reducir. ¿Ok? Yo ahorita lo copié para siempre tener el original,
para lo que se ofrezca. Y por último, si quiero ver cuántos eventos cumplen ese corte, pues simplemente calculo el tamaño del dataset, ¿no? Entonces, si ahora yo corro esto, pues me dice que los 100,000, entonces esos todos los eventos que estuvimos, o sea, que vienen en el dataset, cumplen con ese criterio de que los muones son de carga opuesta. ¿Ok? Bien, para terminar ya con la sesión de hoy, y luego ya la próxima empezamos con lo que sigue, les quisiera dar ahora sí unos minutitos, porque ahora lo que quisiera que hicieran es que calcularan a mano, bueno, a mano, o sea, a mano en el código, la masa invariante del sistema de dos muones, ¿ok? O sea, esto que vimos aquí arriba, ¿no? Esta expresión de aquí, ¿ok? Nada más que, pues como ven en la expresión, pues involucra una raíz cuadrada. Entonces, separé en dos partes eso, ¿no? Primero, pidiéndoles que calculen lo que está dentro de la raíz, ¿no? Porque involucra una raíz, el cálculo de la masa invariante, entonces, pues es importante que el radicando sea positivo, ¿no? Si no, no va a poder sacar la raíz. Entonces, primero, quisiera que calcularan el radicando, ¿ok? Y ahí pusieran un corte, un filtro de que ese radicando tiene que ser positivo, ¿ok? Y luego, en este siguiente bloque de acá, ya calculen la raíz cuadrada para esos eventos que sí cumplieron con ese criterio de que sea positivo el radicando. Entonces ya le saco la raíz y entonces ahora sí tengo el valor de masa invariante, ajá, y lo agrego al data frame. ¿Ok? Entonces, estos dos bloquecitos sí involucran un poquito más de trabajo. Entonces, quisiera que por favor lo intentaran. Voy a quedarme aquí para, si tienen alguna duda, y en unos minutitos les iré poniendo aquí como lo hice yo, para que se lo lleven si es que se atoraron en algo. Y cuando acabemos esta parte, terminamos por hoy. ¿Sale? Y ya la siguiente sesión, que es el próximo martes, vemos una vez que tengo esos datos, cómo puedo graficarlos, aplicar ajustes, jugar con el tamaño de los histogramas, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a centrarnos en estos dos cuadritos y poco antes de que terminen las 2 horas, pongo yo como la respuesta, la discutimos y nos vamos por hoy. ¿Sale? Muy bien. Pues aquí ando. Intente. Gracias, Janet.
Bien, si no han terminado, no se preocupen, lo pueden seguir haciendo em, por su cuenta. Nada más para quien lo necesite o que quiera, pues platicarles un poquito cómo lo hice yo. No tiene que ser así. A mí me gusta andar copiando datasets y tener copia de todo. Si no lo quieren hacer así, pueden simplemente trabajar sobre el mismo, pero les platico cuál fue mi lógica por si les es de utilidad, ¿no? Lo primero fue como aquí el código me pedía asegurarme que el radicanos fuera positivo. Entonces lo que hice fue primero calcular la masa invariante al cuadrado, ¿no? Es decir, antes de sacar la raíz. Y entonces lo que haces es, como decía la ecuación que estaba aquí arriba, pues nos dice que la masa invariante sería la suma de las dos energías al cuadrado menos la suma de los dos momentos en x al cuadrado, menos la suma de los momentos en y al cuadrado, menos los momentos de z, ¿no? Entonces, esto es lo que estoy haciendo en esta primera línea que está aquí, que se hace larguita. Entonces, tengo elevar al cuadrado la suma de las energías menos el cuadrado de la suma de los momentos en X menos la suma de los momentos en y Z, ¿no? Al cuadrado cada uno de esos términos. Y entonces lo que hago es, simplemente no lo pedí el ejercicio, pero bueno, yo agregué esa columna al data frame, o sea, agregué esa nueva variable que es la masa al cuadrado, ajá, y luego aquí es en donde estoy aplicando el corte de que pues esa masa al cuadrado tiene que ser mayor que cero, ¿ok? Y entonces vemos que cuando yo corro esto, eventos que tienen la masa al cuadrado mayor que cero son 99.999. Entonces, hubo un evento por ahí que no cumplía con ese criterio. Entonces, si yo no hubiera hecho como, como un chequeo así por paz mental, ¿no? De verificar que lo que esté adentro de la raíz sea positivo, pues a lo mejor yo hubiera corrido el código y me hubiera marcado un error, ¿no? Por ahí de, oye, pues me estás pidiendo que saque una raíz de algo que no puedo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la motivación un poco de hacer esto. Ah, algo hice, espérenme. Quitar. Ok. Y por último, el último fue, pues ahora sí ya voy a calcular la masa invariante, que es tomar la raíz cuadrada de esta variable que yo creé. ¿Ok? Y lo mismo, agrego, ay, aquí me falta un paréntesis, agrego esa columna a mi dataset y por último lo imprimo, ¿no? Entonces ahora, además de las variables que tenía de los valores de cada uno de mis dos muones en el data frame, ahora ya tengo aquí la columna en donde está la masa invariante de nuestro eh, sistema de dos muones, ¿ok? Entonces, ya con esta variable disponible en mis datos, lo que vamos a hacer el martes es empezar a partir de este cuadrito de aquí que dice crea un histograma y ahí vamos a empezar a graficar y vamos a analizar qué nos están diciendo los datos y después nos vayamos a la actividad 2, que es la parte de hacer ya un ajuste a los mismos. ¿Ok? Pero, pues para ya no robar más de su tiempo, les agradezco mucho que se hayan conectado. Si hay alguna duda, pregunta, comentario, queja o sugerencia, siempre son bienvenidas. Así que, pues ustedes dicen si hay dudas o si ya nos vamos a descansar. ¿Todo bien? ¿Siguen despiertos? ¿No murieron en el intento? Gracias, Ana. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, dejo de compartir. Aquí nos quedamos. Porfa, para la próxima sesión, este mismo archivo que han estado trabajando, esta copia, ténganlo a la mano. Con ese vamos a empezar. Y bueno, pues
Cualquier duda, ya saben, ahí tienen mi correo, me pueden contactar con mucho gusto. Gracias, Anitzi, gracias. Bueno, pues linda tarde. Gracias, nos vemos entonces en la próxima sesión. Gracias, Gracias. buena tarde a todas y todos.